Eh, pues damos gracias al Señor porque si estamos acá es porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros y aún tenemos algo que aprender este día. Todos los días aprendemos algo nuevo, así que la primera en ser enseñada es su servidora. Y como no quiero hablar de mi parte porque yo hablo puras tonterías, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a mi vida y a cada uno de los que hoy se conectan y de los que estamos presentes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque este día hemos podido ver tu inmensa bondad, tu cuidado para con cada uno de nosotros y de los que amamos, Señor. Nos has provisto de todo cuanto hemos necesitado y hemos estado a salvo de tantas situaciones que ni siquiera nos damos cuenta, Señor, y nos vamos a sorprender el día que estemos delante de tu presencia viendo en escena, en pantalla, me imagino yo cuántas veces nos libraste de tantos peligros y agradecidos por la oportunidad que nos das de poder aprender y de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, habla tú a mi vida y que sea solo un portavoz, un parlante, un micrófono tuyo, que diga lo que tú tienes para decir, ni una palabra más, ni una palabra menos, pero todo conforme a lo que está escrito en Biblia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar el estudio secuencial de la palabra del Señor. Dice Pablo en la isla de Malta, Hechos 28:1. Si tiene Biblia, puede abrirla ya y si no, pues acérquese allá a un hermanito que la ande. Dice Hechos 28:1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea que los trataron bien, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién escapado del mar? La justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal. El hombre principal de la isla era el representante de Roma en cada una de esas provincias, islas o lugares, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y es que qué casualidad, pero sabemos que en Dios no hay casualidad. La isla Malta significa miel. A mí me fascina porque mi amada Ilse siempre me dice, hola mi hermana dulce como la miel, y yo lo tomo como algo profético, porque qué dulzura, ¿verdad? Y le digo, amén, recibo mi hermana, qué lindo, ¿verdad? Bueno, Malta significa miel y significa refugio. Justamente eso fue para Pablo y todos los que iban en la embarcación, un refugio. Los recibieron muy bien los nativos. Esta isla era... le llaman, o sea, no hablaban ni el griego, eran como indígenas. Y ustedes saben que normalmente las poblaciones indígenas suelen ser un poco agresivos, pero estos eran diferentes y los recibieron muy bien. Y está ubicada en el mar Mediterráneo y cuando habla de que estaban echando así ramas para hacer el fuego porque hacía frío, hermanos, esa isla queda, dice, cerca, ya me llamó la atención, cerca de Sicilia, allá por Roma. Y el frío que hace en esos lugares es espantoso. Yo no sé, hay gente que resiste el frío, pero yo tuve la oportunidad de estar en Roma y fue espantoso porque
llovió, después paró la lluvia, bajó la temperatura y el frío es bestial, hermanos. Y estamos hablando en la actualidad que uno tiene la oportunidad de abrigarse de mil maneras. En aquel momento yo no quiero imaginar cómo venían, porque venían de pasar una tempestad, una tormenta fuerte y eso, las ropas estaban empapadas, así que no fue nada fácil el ambiente, y ver la actitud de Pablo me habla a mi vida, porque con todas las comodidades del universo que tenemos y que tengo, muchas veces me quejo. Yo les he hablado que cuando en las primeras ocasiones el Señor inquietó al pastor para que me asignara prédicas, yo me enojaba, pero de verdad no tienen idea de sobremanera que no lo atendía, era ira lo que sentía. Y este hombre, en medio de tanta cosa vivida, casi lo asesinan, intentos de asesinato, tormentas, tempestades. Bueno, ahora una víbora. Víbora, mis hermanos, es el término que se le da a las serpientes venenosas. Y había mordido al apóstol. Todos los que están ahí, imagínense, está empapado por la lluvia. Los isleños están paralizados cuando él fue a buscar la leña para hacer el fuego. Qué humildad también, no como los disquedichos apóstoles autodenominados en la actualidad, o muchos de los pastores. De hecho, yo he visto pastoras en esta localidad, en La Ceiba, es con estos ojitos que se van a comer los gusanitos cuando se muera, pero los he visto que ahí andan gente de la congregación para que les sople con un abanico portátil ahí. O sea, Dios santo, en el supermercado yo me asusto porque les andan la carreta y yo cargo desde que siempre, o sea, las niñas, las provisiones, y ando cargando y ando moviendo, o sea, ¿qué se nos va a quitar? Y el apóstol nos da un ejemplo de humildad, que venía en esa embarcación más de 200 seres humanos, hombres en su mayoría, me imagino, y el asunto es que él fue él mismo. Y no se escucha una queja de él. Él pudo haber dicho, porque no sé usted, pero yo me imagino la escena con una víbora en la mano colgando ahí. Yo hubiera gritado, hermano. Y él mantuvo la calma, la serenidad. Cuánto que aprender, que en medio de las adversidades debemos de aprender a estar en calma. ¿Por qué él estaba en calma? Porque él sabía que Dios estaba con él, porque Dios ya lo había protegido de intentos de asesinato, lo había protegido de tormentas, de tempestades, lo había protegido de cuántos peligros ocultos como Dios nos ha protegido, hermanos. Lo que pasa es que no alcanzamos a ver, porque este mundo físico es tan irreal. El real es el espiritual. Y cuánta gente habla cosa mal de nosotros, que eso es maldecir, o sea, y desea mal para nuestras vidas. Hay quienes incluso se atreven a orar en contra de uno. Bueno, cuántos peligros ocultos ha de haber tenido el apóstol en virtud de su predicación y de andar dando testimonio de Jesucristo, y Dios lo estaba librando una vez más, y por eso él estaba en calma. Pero nosotros hemos vivido, yo no sé, usted haga memoria, pero yo aún cuando no tenía a Cristo y andaba en el mundo, yo recuerdo una escena en la que por lo menos paralítica estaría, muerta, fijo siento yo, pero digo yo, bueno, en medio de todo hasta paralítica pude haber llegado, y cuánta misericordia que estoy con todo mi cuerpo completo, porque recuerdo que andando en el mundo estábamos con mi amado esposo, en una disco móvil, salimos, estábamos tomando los tragos y nos sentamos en una paila de carro, y todo el mundo pues ahí anda en el bacanal y en aquel relajo y todo el bolo, y un carro estaba retrocediendo y la muchacha estaba más ebria creo que nosotros, y ¡plac!, le venía a pegar a la paila donde yo tenía colgadas las piernas. Como yo, ebria, reaccioné. Yo sé que fue Dios. Aún en medio de mi maldad, Dios me libró de tantos males. Siendo muy pequeña, tuve que ir a vivir a Tegucigalpa, porque mi papá en eso sí fue bien claro y me dijo, si se queda en este pueblo, pues lo más que puede llegar a ser es maestra de educación, porque en Choluteca solo existía eso. Yo vivía en un pueblo donde solo había en aquella época hasta 9º grado. Y si se va a Tegucigalpa, pero tiene que vivir sola, va a poder sacar bachillerato y poder ir a la universidad. Y desde muy pequeña, él me había inculcado ese anhelo de poder sacar una carrera universitaria, maestría, doctorado y todo lo que pudiera alcanzar. Pero
llegué muy pequeña, 14 años tenía cuando llegué a Tegucigalpa, de un monte, hermanos. Hoy Concepción de María, mi pueblo, es ya pavimentado y tiene otras condiciones. En mi época era empedrado, no había energía eléctrica, eran otras condiciones. Y llegar de una a Tegucigalpa, la capital de nuestro país, como quiera que sea, no es la Tegucigalpa de hoy, pero igual era avasallador el cambio. Y en ocasiones en mi colegio, yo estudié en el Emiliani, un colegio católico, porque yo era muy católica, me mandaban al teatro y recuerdo a medianoche, sin muchos recursos, porque mi mamá maestra, mi papá maestro, son personas que no son pudientes económicamente, entonces mientras pagaban una casa para que viviéramos con mi hermano y todos los servicios y todo lo demás, era un esfuerzo enorme. Entonces me tocaba ir en taxi, hermano. Yo recuerdo claramente una escena, eran como las 11 de la noche cuando salí de una presentación del teatro y cuando yo venía por el Parque Central yo sentí un escalofrío, tenía apenas tal vez 15, 16 años máximo y pudo haberme agarrado un hombre, me pudieron haber violado, me pudieron haber matado y no pasó nada, porque Dios en nuestras vidas, cuántas cosas, yo solo les menciono uno que dos, pero puedo mencionar miles de los que yo me recuerdo y los que no me recuerdo y los que aún no sé, y así en nuestras vidas, porque Dios es misericordioso. Pero esta gente estaba pálida de ver la calma que tenía este hombre y dijeron, bueno, si este es un asesino, pero ha escapado del mar, pero de la justicia este no se debe escapar. Pero cuando pasó el tiempo, dice, o sea que pasaron muchas horas y eso no sucedía, el que muriera, entonces dijeron, es un Dios. Porque así somos, ¿verdad? Bien anticipados nosotros para emitir juicio, ¿verdad? Y ni lo uno ni lo otro, y esto significa que muchas veces van a emitir juicios, quizás buenos, quizás malos, pero no es lo que realmente es, mis hermanos, porque ni era Dios ni era asesino. Y los síntomas de una picadura, de una mordedura de esta serpiente son cara y cuello hinchado, hermanos. En pocos minutos se vive una agonía porque no se puede respirar. Las personas que padecen de alergias pueden entender brevemente, porque no creo que llegue al alcance del veneno de una víbora, y se siente como que se está ahogando. Uno por dentro, por fuera va sintiendo la reacción de hinchazón y uno va quedando como sapito, les digo, porque a mí me pasa. Pero por dentro es una temperatura y es una cosa como que uno siente que se ahoga y que ya no puede respirar. Pero nada de aquello pasaba, y estos locales indígenas, estos pobladores de Malta en aquella época, me imagino que habían visto a muchos familiares, amigos que habían vivido esa situación, y entonces cuando vieron que nada de aquello pasaba, dijeron, es un Dios. Y es difícil entender lo que está pasando, pero Pablo sí tenía la calma porque sabía que era Dios guardándolo. Dice Lucas 10:19, he aquí, yo les doy la potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Mis hermanos, esto no es un cuento. Cuando la Biblia dice que nos da esa potestad es porque la tenemos y que no hay fuerza del enemigo que nos vaya a hacer daño, porque no nos vamos a morir. Y esto sí yo lo creo fielmente, ni un minuto antes ni un minuto después que Dios tenga determinado. Pablo, ¿por qué experimentar la picadura de una víbora no estaba muriendo? No murió, no le pasó absolutamente nada, porque Dios ya le había dicho que él tenía que ir a testificar a Roma, y él sabía aquello y lo creía. Entonces nosotros tenemos que creer en lo que Dios nos ha dicho, mis hermanos, y creer en lo que está escrito. Y no hay quien, cuando iniciamos en el CEP, el pastor les ha compartido, pero para los que no han escuchado, recuerdo que nos llegaban y nos decían, han visto en el local donde nos trasladamos animales muertos, brujería, cosas que hacen. Y el pastor solo decía, nada nos va a pasar, no teman, recogen esos animales y bótenlos. Y hermanos, porque desde el inicio de la obra del CIEP ha habido oposición y el enemigo ha querido impedirlo. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que vienen al conocimiento, como en aquel momento el enemigo pudo haber querido eso, pero Dios está usando aquella situación para que más bien milagros ocurrieran, porque luego vemos que
se estaba cumpliendo lo que Dios decía, que tenemos esa potestad y que nada va a pasar, porque dice, tomarán en las manos serpientes y aunque bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Era todo lo que el apóstol estaba experimentando en este momento. ¿Y quién lo había dicho? Jesús. ¿Y quién conocía la Escritura? El apóstol. Como nosotros la conocemos, pero no creemos. ¿Y cómo vamos a creer si ni siquiera leemos la Biblia? Mis hermanos, ¿cómo vamos a conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas si no nos tomamos un minuto para meditar en la Escritura? Muchos nos conformamos con el estudio, pero no meditamos, no tenemos una relación íntima con el Padre. Y es interesante entonces ver cómo estos nativos, estos isleños, pues se apresuraron a emitir el juicio. Y yo me identifico porque cuando acontecen sucesos, siempre me dicen en la casa, mami, es que rápido te apresuras para emitir el juicio, crees que ya lo sabes, porque no sé si a ustedes les pasa, pero de una sucede un hecho y uno siente que ya sabe lo que pasa, pero no es cierto, mis hermanos, porque somos humanos y nos equivocamos y son otras situaciones. Y cuando servimos al Señor, lo que podemos ver en medio de esta escena es que no todo es color de rosa. Lo predican y que Cristo viene por una iglesia próspera, cuando ellos se refieren, los que predican muchos, la doctrina de la prosperidad, la teología de la prosperidad, se refieren a que tienen dinero, pero si nuestro Redentor nació en un pesebre, entre animales, entonces, o sea, no es así, mis hermanos. Él no vino para darnos riqueza, vino para darnos una vida en abundancia y murió por nuestros pecados, para que hoy nosotros fuésemos ese pueblo santo, esos hijos suyos, y que quiere que hagamos que valga la pena. Y dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que si está pasando por situaciones adversas debido a que usted está consagrado y está siendo obediente a la palabra del Señor y está tratando y está esforzándose cada día por seguir y hacer la voluntad del Padre, siéntase bendecido, dichoso, porque la vida no se concreta en como uno piensa en el mundo. Ay, hay que vivir la vida el día de hoy. No se trata de eso, porque para nosotros los cristianos sí hay esperanza y es una vida eterna, mis hermanos, y debemos de anhelar cuál es nuestra meta, sino el cielo, amén. Entonces padecemos por seguirlo, obviamente, y a veces como el apóstol, que tenía colgadas a serpiente, sentimos la oposición del enemigo. Yo no sé si usted lo siente, pero cuando usted comienza a tener una vida consagrada y querer acercarse más, no significa que ya lo ha logrado todo, mi hermano, pero que se esté esforzando y que está orando y que está ayunando y que está meditando en la Escritura y que se está congregando y que está queriendo hacer las cosas bien, está dejando atrás sus vicios, sus pecados, los deleites, que ama más a Cristo que a sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Entonces comienza a sentir el camino estrecho de verdad y se siente la dificultad, pero aunque nos agobien los problemas, aunque haya desempleo, aunque haya enfermedad, aunque haya pérdida de familiares, pérdida de abuelitos, papás, mamás, hijos, aunque hayan rebeldes en medio de nuestro hogar, o sea, tal vez hijos rebeldes que aún no conocen al Señor y están en lesbianismo, en homosexualismo, aunque nuestros padres, los que viven bajo el techo, sean esos padres ásperos, porque también el Señor manda a los papás que no sean ásperos con sus hijos, pero el Señor no dice que honres a tu papá si es bueno, dice honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Y entonces a mí no me dijo si mi papi es bueno o es malo, me dijo honrarlo, me dice sujétate a tu esposo, yo que estoy casada. Y no significa que sea bueno o sea malo, porque muchas veces me encuentro con mujeres que dicen, pero es que cuando lo escogió usted no le consultó a Dios. Yo no le consulté a Dios, entonces hubo que pasar consecuencias, hermanos. Cuando nosotros tomamos las decisiones por nuestra cuenta, tenemos consecuencias, amén. Así que si hay algo que en medio de la dificultad que puede estar pasando, de los problemas, debido a que usted
ha decidido, ha tomado la determinación de seguir a Cristo, como un día un joven Daniel en la Biblia dispuso no contaminarse con la comida del rey. Esa fue una disposición de su corazón. Y entonces así ha dispuesto cada uno de nosotros seguir al Señor con todo y la adversidad que se venga. Tenemos una promesa fiel y de la que tenemos que aferrarnos, que está en Mateo 28:20. Amén. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él no nos va a dejar, Él no nos va a soltar, pero tenemos que creer. Amén. Y en el versículo que vamos a hacer nuevamente la lectura de Hechos 28:8 dice que entonces aconteció que el padre de Publio, este era el gobernador, recuerden, el hombre principal de esa isla, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso manos y le sanó. Y es que el principal de la isla, Publio, vemos que lo acoge muy bien, o sea, muy gentilmente, y todos los locales por consiguiente. Luego el padre de esta enferma y pues este no se quedó cómodo, se movió, fue hasta el lugar donde estaba el papá del gobernador. ¿Qué son los puntos que yo destaco y por qué menciono nuevamente este versículo? Porque eso no solo es función del pastor, sino de cada uno de nosotros como cristianos, hermanos. El pastor siempre dice, a mí no me van a ver en las buenas, en una fiesta, en un cumpleaños, aquí y allá, pero en las malas ahí me van a encontrar. Bueno, pero nosotros somos hijos de Dios, no solo es una misión de Él. Y lo que podemos ver y aprender del apóstol, y que tenemos que destacar y tomar, es que primero Pablo tuvo que entrar donde estaba el papá de Publio. Miren que tenía esta enfermedad que es una diarrea con sangre, es una cosa antihigiénica, mis hermanos. Hoy tenemos agua potable, hoy tenemos las condiciones para que todo esté higiénico, pero es una cuestión que provoca fiebre, provoca esos dolores estomacales como espasmos, deshidratación, y bueno, la gente no tenía el medicamento adecuado. Yo me imagino que hierbas usaban como medicamento y la gente podía morir a causa de la deshidratación. Pero se mueve a donde está el papá, no se quedó cómodo. ¿Por qué? Porque somos cómodos, yo primero. Qué rico es estar en la casa o estar en las actividades que a uno le competen, porque a mí me gusta estar en el gimnasio, pero que le digan que vaya uno a orar por alguien, hay que moverse, ¿verdad? Y él muy humildemente acudió. Así que para todas nosotras o algunas de las mujeres es bien fácil ir a un café, ¿verdad? Y tomarnos un tiempecito para ir a tomarnos un cafecito con las personas que nos caen bien. Pero díganos que vayamos a orar por un enfermo y más de un enfermo de algo bien, bien terrible o que pueda ser contagioso, ya no resulta tan divertido, pero debería de ser algo tan normal como lo fue para el apóstol. En segundo lugar, él no se quedó quieto, oró. Y es que cuando oramos mostramos una total dependencia de nuestro Padre. Él no fue como estos tipos que vemos en la televisión actual, donde dice, llame en los próximos 3 minutos, 15 minutos, 1 hora, que ahí yo voy a estar orando. Como que si ellos hacen el milagro. Pablo sabía que Dios iba a hacer el milagro, porque él dependía de Dios. Y es que tenemos que tener ese corazón agradecido como el del apóstol. Él vivía agradecido, por eso él vivía compartiendo su testimonio y lo repetía una y otra vez en donde quiera que fuera. Y así él entonces fue y oró. No era de los que se jactaban, porque ya Dios lo había usado de sobremanera. Mis hermanos, pudo haber andado en las nubes como muchos. A mí límpienme, lústrenme las pantuflas o lo que el calzado que anduviera. Pero no fue así. Él fue y oró. Otro impuso manos. Y de la imposición de manos, mis hermanos, es una relación más íntima, porque cuando el apóstol Pablo le aconseja, por ejemplo, a Timoteo, él le dice que no se apresure a imponer manos, ni participe de los pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Qué le está diciendo el apóstol cuando aconsejó al apóstol Timoteo? Que con eso de la imposición de manos, aunque él lo hacía, fuera cauteloso, mis hermanos, porque si bien usted bendice, pero también se pasan pecados. Usted ha escuchado a nuestro pastor cuando él comparte que en muchas de esas reuniones donde hay esas locuras que más parecen cultos
de otra naturaleza y no donde está Dios, con un relajo, y quieren poner la mano y van para donde Él y algo los aleja. Porque el enemigo sabe y no siempre aquello viene de Dios, mis hermanos. Así que tenemos que ser cuidadosos de quién nos impone manos y cuándo imponemos manos, porque tenemos que estar en completa santidad, buscar la dirección de Dios para poder hacerlo. Y habían muchos enfermos, dice que en la localidad, que lo buscaron, ya era parte del plan de Dios para que el mensaje de Jesucristo fuese recibido. Porque al hacer el milagro, sana el papá de Publio, y al hacer el milagro todos los enfermos venían y eran sanados, y era recibido, porque los milagros son para glorificar el nombre de Jesús, mis hermanos. Todo en nuestras vidas es para glorificar el nombre de Dios, no para dar gloria a hombre. Por eso en este lugar, cuando usted llega, le dan una papeleta, yo ya la llené y ya la coloqué, pero el hermano Luis estaba en la entrada entregándose una papeleta. Y es para que usted ahí escriba su petición de oración, aquello que está necesitando. Dios deposita ahí un hermano el martes de intercesión, viene junto con los hermanos que nos congregamos ese día, nos ponemos de acuerdo y oramos por esa situación. Y Dios es el que hace los milagros, amén. ¿Para qué lo hizo y por qué el pastor fue guiado por el Espíritu Santo a hacer eso? Para que la gloria no fuera del hombre, porque en muchas iglesias ocurre que adoran al pastor y la adoración es solo para Dios, porque creen que los milagros los hace el pastor. Amén. Entonces no es así. Dice Salmos 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, mis hermanos. Dios está atento a escucharnos. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es para mostrar su gloria, su poder. Amén. Aprendemos este día que definitivamente que mantenía vivo, aún con todo lo vivido y aún con una víbora que le picó y no pasa nada a Pablo, es el propósito. Como a cada uno de los que hoy están conectados y que hoy estamos presentes, estamos vivos es porque hay un propósito. Sin el propósito, hermanos, ya estaríamos muertos y muertas. Es por eso que Dios nos tiene aún con esta oportunidad que no podemos desaprovechar, no podemos seguir viviendo de la manera que vivíamos en el mundo, haciendo las cosas que hacíamos en el mundo. Debemos de cambiar nuestra manera de actuar, debemos de cambiar nuestro carácter, porque el carácter no es eso, fulano tiene carácter. Camel predicó una vez y cree que es que porque es arrebatado, impulsivo, grosero, imponente. Eso no es carácter, mis hermanos. El carácter es de la persona que tiene principios, es de la persona ética, es de la persona respetuosa, es de la persona que es íntegra. El carácter que se va forjando en Cristo es eso, integridad. Que usted lo que ve acá, estábamos en el funeral de la abuelita de Camel y llegó Andrea. Y me encontró en una esquinita y me dije, ¿por qué está ahí en esa esquinita? Y luego, ay, es que cuando yo me río esas carcajadas, porque si yo me río con ganas, van a salir y explotar esas carcajadas, porque si no, no me río y ando seria, así soy. Entonces, le digo, y si yo hago escándalo, imagínense, ahí me van a venir a regañar. Entonces, de verdad usted tiene que ser como es, o sea, no porque de repente llegó alguien, hizo un comentario y explotó mi carcajada y le dije, Andrea, vio, por eso yo me escondí, le digo yo, porque yo no quería esto, le digo yo, porque comencé a carcajearme y no era el lugar apropiado para eso, obviamente, yo lo sé, pero no lo pude evitar. Entonces, porque esa carcajada la tengo en la iglesia, la tengo cuando estoy en cualquier sitio y soy como soy, o sea, usted me ve vestir de cual o tal manera, usted me va a ver así acá y me va a ver así en donde me encuentre, obviamente en cada sitio, de acuerdo a las circunstancias. No voy a la playa
con traje, hermano. No voy al gimnasio con una ropa casual o como que fuera una boda. No voy a la boda como que voy al gimnasio. Entonces, eso es parte de ser íntegro. O sea, no hablo, delante de los hermanitos muy correcta para que me escuchen. Oh, su santidad, Ritzi Portillo. No, lo que usted escucha hablar de mí de la forma que yo me expreso, como yo hablo cuando yo estoy con usted en cualquier otro sitio. Entonces, cada día debemos de buscar y no es que, o sea, siempre ha sido así, porque antes a mí me decían que mentir era, mentiritas blancas, podés mentir y pues uno en el mundo cree que eso es normal, porque a mí me enseñaron que habían pecados capitales que sí me podían llevar al infierno, pero que habían otros pecados como las mentiritas blancas que no importaban. Pero hermano, pecado es pecado para el Señor, porque pecado es desobediencia, se llama mentira blanca, mentira negra, chiquitita como nos enseña el pastor, robarse 5 centavos, dólares, mejor róbese un banco, dice, adulterar, pecado es pecado, amén. Y pues lo que mantenía vivo al apóstol era el propósito, como hoy a nosotros. Salmo 138:8 es claro en ese sentido, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá, repítalo conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Así es, el Señor va a cumplir ese propósito. La pregunta es, soy cristiano, ¿cuál es el propósito en Cristo que yo tengo? Pues hermanos, es mostrar, es evangelizar, es compartir, es no quedarme con ese regalo. Un día yo recibí ese regalo siendo yo tan vil. Es que de verdad que yo siempre, y de verdad lo creo, el CEP es el colador de los que ya no nos vamos a ir al infierno, hermanos, porque si ya aquí ya no se convirtió, porque nos hablan claro, fuerte y pelado. El pastor no nos anda con rodeos, ni ningún hermano que se ha parado acá le habla suave y muy amorosamente. Yo estoy convencida que si hubiera estado en una iglesia donde me hubieran hablado con tanta ternura, como he conocido personas en el evangelio con tan tierna, su servidora seguiría siendo la misma religiosa, necia y con tanta cosa y podredumbre de la que Dios me ha ido limpiando poco a poco, hermanos, y podría haber sido más rápido, pero lo he impedido yo, porque el que pone los límites somos nosotros. Yo quiero ser, Señor, yo quiero ser, ahorita estamos construyendo el templo, provéeme, dame, no sé, millones y yo te voy a honrar, pero si en lo poco le honramos, de verdad lo vamos a honrar con los millones y a entregar ya la barbaridad de millones en diezmo. Entonces, de verdad que tenemos que ser diferentes. Pues el propósito, Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lo podemos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cuando nos dice que ese regalo que hemos recibido por gracia lo tenemos que compartir. Y yo escuchaba a Harry Josué que comparte unos pequeños devocionales y él mencionaba que quizás muchos la única Biblia que van a leer es a través de nuestro testimonio, porque tal vez no van a leer la Biblia, pero van a decir es que ella tiene algo diferente. Yo quiero eso que tiene la Ciela Evelyn, yo quiero eso que tiene Daniel, yo quiero eso, pero tenemos que mostrar algo diferente, mis hermanos, pero hoy nos la ponen difícil porque de verdad cuántos disque llamados siervos del Altísimo, pastores, ministros de alabanza, que abusan sexualmente, que se acuestan entre ellos, que hacen unos desastres, que viven en adulterio, que abortan y que hacen tantas cosas como que si viven en el mundo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que anhelar ser el remanente de Jesús, del que él habla en su palabra, que somos diferentes. Necesitamos retarnos nosotros mismos para llegar a alcanzar ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y entonces usted puede decir, pero es que hermana, yo no sé cómo puedo, cómo yo no voy a impedir el propósito que Dios tiene en mi vida. Pues tenemos, mis hermanos, justamente
que alcanzar esa madurez ya no podemos escondernos en el eslogan del CIEP que dice el lugar perfecto para la gente imperfecta. Ay, es que yo soy de los imperfectos, hermana, y por eso yo sigo siendo el mismo vago y la misma vaga ociosa. No, no es para justificarnos en ello, es porque la estatura, el carácter que debemos de anhelar es la de Jesucristo. Esa es la estatura que debemos de anhelar, amén. Entonces, para poder alcanzar ese propósito. ¿Y cómo lo lograremos? Ocupándonos en lo que es eterno, pero si es que estamos afanados en este mundo, afanados en nuestros negocios, afanados en todas nuestras cosas, así, con la cabeza como la del avestruz, metidos en esta tierra como que es todo el mundo de nosotros. Si somos cristianos debemos de entender que la prioridad es todo lo que es eterno, amén. Y debemos de guardar esta salvación que Dios nos regaló en la cruz del Calvario, mandando a su Hijo que no había pecado para que nosotros hoy nos llamemos hijos de Dios y podamos tener acceso al Padre y podemos orar y decir, Padre, en el nombre de Jesús, y clamar y saber que tenemos respuesta, porque Jesús, sin haber pecado, nos rescató de la muerte, mis hermanos, y para eso debemos de guardar esta salvación con temor y temblor, mis hermanos, porque mentira es que si hoy usted sigue en adulterio, sigue en fornicación, sigue en los mismos vicios, sigue vociferando esas palabrotas por congraciarse con sus compañeros de colegio, universidad, de trabajo, de lo que sea, ninguna palabra ociosa salga de tu boca, dice. No sé, pero algo el Señor pide para su vida. El Espíritu Santo mora en cada uno de sus hijos, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y Él nos habla día a día. Lo que pasa que nos decía en la enseñanza pasada, o en una de estas enseñanzas, es tanto bullicio que no podemos escucharlo. Entonces necesitamos aprender a escuchar, y para eso necesitamos aprender a callar. Yo primero, porque soy número uno para andar interrumpiendo. Entonces tenemos que aprender a callar y a guardar silencio, y es una de las cosas, si lo podemos hacer en medio de un ambiente de nuestra familia, lo vamos a lograr, pero si ni con los que estamos ahí cerca podemos y no podemos parar de interrumpir como suelo hacerlo, mentira es que voy a poder escuchar la voz de Dios. Entonces Dios hablando a mi vida, aprende a callar. Aprende a tener dominio propio, aprende a tener templanza. Es un fruto que yo quiero de tu vida. Pero Dios le va a hablar a usted lo que Él quiere que haga o deje de hacer. Pero tenemos que crecer y no quedarnos en lechita ni siendo unos bebés espirituales. Otro de los asuntos que nos va a hacer llegar a alcanzar ese propósito es que leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia vamos a saber cuál es la voluntad del Padre para cada una de nuestras vidas, mis hermanas, porque Él nos hizo únicos, Él nos hizo especiales. Lo que creó, los dones que tiene Abril Navid no son los dones que tiene Merian, porque nos creó únicos, especiales para un propósito específico, amén. Pero lo vamos a encontrar en la medida que meditamos y seguimos la instrucción de la palabra del Señor, que ese es nuestro manual de vida. Así que nuestra voluntad no nos sirve de nada, es la voluntad del Padre la que debe de regirnos, porque por nuestra voluntad hemos cometido tantos errores que muchos andamos ahí con costras y chismados bien raspados y otros amargados de los golpes que se da y después culpando a Dios de las cuestiones que uno mismo obtiene por desobediente. Tal vez usted lo que le está pidiendo el Señor es que hoy perdone o se perdone usted mismo por errores y pecados del pasado, porque hay gente que todavía no ha aprendido a perdonar, o ese desinterés por las cosas del Señor. Orar y le comienza a pegar a pereza y ora un minuto y al segundo minuto usted ya está pensando en que tengo que ir a atender a un paciente, esto es pérdida de tiempo y me voy, tengo que ir a atender a un cliente, es que eso es lo que me importa, el cliente. No, con ese desinterés no nos va a hacer crecer y alcanzar el propósito. Esa falta de disciplina, mis hermanos, porque hay un día, una semana, un mes que es fuego, Padre, y achones encendidos y no hay quien los pare y es increíble. Y luego aquel bajón y hasta en depresión. Y usted sabe que la depresión son demonios. Entonces no podemos vivir de esa manera, mis hermanos. Orar, mis hermanos, nos va a acercar a ese propósito. Porque
Tenemos que comunicarnos con quien tiene esa instrucción, con quien tiene ese plan para nuestra vida. Y para permitirle que se cumpla, tenemos que platicar con Él, intimar con Él, saber de Él, acercarnos a Él. Debemos de rechazar el pecado, porque si usted no mata el pecado, leí por un lado ahí, el pecado lo va a matar a usted. Y es que en Romanos está que la paga del pecado es muerte, mi hermano. Y no se trata de que, tenerle miedo tengo miedo de morirme. No, no es esa muerte física, es que ya está muerto espiritualmente producto del pecado. Ya no podemos seguir así jamás va a entender cuál es su propósito. Y al necesitar consejos, mis hermanos, buscar consejos, eso el pastor se ha cansado de decirnos, el hermano Camel cuando predica, cuando usted busque consejos, busquen personas sabias, no vaya a buscar en una vaga compañera suya, mal hablada en el trabajo, en su escuela, que qué le puede aportar, busque, si no sé, depende si es de negocio, busquen personas que estén llenas de Dios y que han logrado algo en la vida, amén, pero no buscando dirección en caminos equivocados, porque de repente está usted pasando, un ejemplo, una situación matrimonial difícil y usted escucha a la compañera de trabajo y le dice, divorciate, no seas tonta, mira que ese hombre que aquí, que te quiere tener del pico. Y les digo porque, me pasa y recientemente aconsejando a una muchacha, ¿usted ama a su esposo? Sí. Y entonces, ¿usted por qué se divorcia? Es que y le digo, pero, yo no conozco muy bien a su esposo porque no son de nuestra iglesia, pero yo lo veo porque veo su vida, veo sus hijas, que él es responsable, él es trabajador, y comienzo a darle lo que yo con mis ojos físicos veo y usted dice que lo ama. Entonces después usted se divorcia y usted va a terminar siendo amante de su esposo. ¿Eso es lo que usted quiere? No, yo no quiero ser amante de mi esposo. Ok, entonces usted tiene que aprender porque hay cosas que a usted como hija de Dios, Dios le está pidiendo cambio. ¿Pero por qué? Porque los consejos vienen de personas que no le van a aportar, que viven en un desorden en sus matrimonios o ni siquiera tienen matrimonio o están separados o divorciados, mi hermano. Entonces, claramente el Proverbio 19:21 nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es el que va a permanecer, amén. Entonces usted puede decir, bueno, es que uno de mis propósitos o metas en la vida es estudiar y alcanzar y ser un profesional universitario, amén, Patrick. Y bueno, y lo logro, pero ¿para qué voy a ser ese ingeniero? Porque, Señor, yo quiero ser un hombre que honre a mis papás. Hay quienes papás que creen que honrar es porque les va a estar pasando billetes. No, los hijos no son cucharas. No se trata de eso, se trata de que honrar yo honro a mi papá y a mi mamá siendo una ciudadana decente, no andando en cosas que los avergüencen, mis hermanos, siendo una buena cristiana, yo de esa manera los honro. Entonces, porque quiero ser un ciudadano decente, quiero ganarme dignamente mis ingresos, porque a través de mis ingresos honradamente yo quiero ofrendar, quiero diezmar, quiero pertenecer a los Nehemías, construir templos, misiones, llevar más allá y que se siga extendiendo el reino, porque Señor, cuántas cosas. Y entonces Dios lo va ayudando hasta alcanzar. Y ya Patrick es ingeniero industrial, gloria a Dios, y ahora el Señor espera que ese hombre lo honre, ¿verdad? Porque Él lo va a llevar hasta donde Patrick aguante. Es por dar un ejemplo, solo un ejemplo, pero cuando Patrick diga, no Señor, yo necesito este dinerito porque es que mira que yo también tengo cosas que hacer, hasta ahí le llegó, hasta ahí pudo él. Entonces tenemos que saber para qué queremos cada cosa. Yo quiero casarme, los que están solteros, solteras. Pero en el caso de los hombres no es para mortificar a la esposa, ni para esclavizarla, porque no vivimos en la época medieval, hermanos. Porque hay quienes se casan y creen que la esposa es que va a ser la cocinera. En Honduras decimos la nacha, como la doméstica, despectivo. No, hermanos, es porque usted quiere amar a esa persona y en el caso de las muchachas respetar a ese varón y juntos glorificar el nombre de Dios, multiplicarse, tener hijos y Señor, y cuando tú me des hijos, presentar a esos hijos. Pero para presentar a esos hijos en el altar de nuestro Padre, en esta congregación, usted tiene
que caminar en el Señor. ¿Cómo va a venir a hacer un pacto con Dios de que solo para que lo vean y le tomen la foto al muchachito muy bonito o la muchachita y usted ni siquiera se congrega? No, usted junto con su esposo congregarse para que ese niño pueda ser presentado. Después ese niño, él solo va a querer, como muchos jovencitos, bautizarse y seguir creciendo en el conocimiento porque ha tenido ejemplo en sus papás. Entonces de eso se trata, de que tenga propósito lo que usted hace en la vida. Dice el Salmo 40, y es que hay ejemplos porque nos mencionan a Loida y a Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, ¿verdad? Dejaron un legado espiritual en Timoteo y fue un hombre del que se escribe en la Biblia, o sea, un varón de Dios. Que así dejemos legado a través de nuestros hijos y ellos a su vez van a dejarlo a través de nuestros nietos y 1000 generaciones que serán benditas, amén. El Salmo 143:10 dice, enséñame, tenemos que ser enseñados por Él a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, amén. Y entonces si en lo espiritual queremos alcanzar propósitos y tenemos anhelos, entonces debemos de llevar una vida de adoración. Y es una vida de adoración, mis hermanos, que solo creemos que es en el altar y de repente usted está en el ministerio de alabanza. Vuelvo a los ejemplos, no estoy diciendo que alguien en particular, pero usted dice, ay, la hermana Mary, y se la agarra con la directora, ¿verdad? Pero si usted en su trabajo no honra a sus patrones, si usted en su casa es una mala mujer, una mala esposa, si usted a los que le debe no le paga, o sea, Dios lo ve en todo. ¿Y cómo va a venir aquí a pararse? Dios le da sabiduría a los que son directores y ellos buscan la dirección de quién van a usar, porque no solo es el hecho de pararse y qué bonito canta, no, es el hecho de que quien se para acá ministra lo que tiene, mis hermanos. Y si esa persona viene con tanta podredumbre, necedad, desobediencia, rebelión, división, falta de perdón, falta de amor, etcétera, 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 eso nos va a ministrar y es lo delicado. Entonces, si usted, aunque tenga una voz hermosa, pero no se trata de eso, se trata de que verdaderamente seamos adoradores, mis hermanos, y en todo lo que hagamos, así nos toque a planchar una camisa a nuestro esposo, ay, con gozo, cómo lo disfruto, como dije la Ciela, ella ama y se relaja lavando los platos, yo quiero alcanzar eso, que la lavada de los platos sea para mí un relajante, ¿ok? Porque todo lo tenemos que hacer con gozo, porque en todo el Señor nos observa, mis hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Hermanos, el Señor nos manda a retener la doctrina, la sana doctrina, que es la palabra de Dios, que es la que aprendemos acá, y así nosotros vamos reteniendo ese consejo, el consejo sabio, los mandatos, los estatutos, es como vamos a lograr alcanzar ese propósito. ¿Cómo puedo mantenerme para que no me desvíe de ese propósito? Pues cada día, hermanos, esto se trata de cada día buscar la dirección de Dios, porque usted conecta el teléfono y le dura la carga un día, y nosotros, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, así que cada día debemos de ir buscando la dirección de nuestro Padre para poder vivir la vida que honre a nuestro Dios, para poder glorificar a Dios, para vivir una vida diferente, para ser guiados por el Señor. Dice el Salmo 25:5 en ese sentido, encamíname a tu verdad y enséñame. Esto lo decía David, el que tenía el corazón conforme al de Jehová, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día, amén. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, son eternas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Hermanos, porque el Señor, una vez que nosotros le conocemos, Él borrón y cuenta nueva, y a comenzar.
Y si le falló, usted no se detenga, no se quede estancado en la culpa, que el diablo va a trabajar su mente y le va a decir, no podés, no te vas a levantar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, avanzamos. Entonces, no detenernos y cada día buscar esa instrucción de nuestro Padre por medio del Espíritu Santo, pero siendo llenos de Él. En otro punto, seamos intencionales. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es la intencionalidad, mis hermanos? Consiste en vivir una vida con propósito, tomando decisiones firmes, siguiendo y siendo hombres y mujeres con convicciones establecidas en la palabra del Señor, amén, para hacer su voluntad, que aprendamos a dominarnos, no a ser impulsivos, que aprendamos a tener esa actitud como la que tuvo el apóstol Pablo, esa calma en medio de la tribulación, porque es que no se trata que solo en los momentos buenos vamos a estar gozosos. El Señor nos manda a estar gozosos en todo tiempo. ¿Por qué? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Mantengamos nuestra mirada en Jesús, hermanos. En todo momento, que nos vean como locos en donde quiera que el Señor nos ponga, manteniendo el enfoque correcto, nosotros entonces vamos a alcanzar el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Amemos, perdonemos, honremos a nuestras autoridades, agrademos en todo a nuestro Dios, no por quedar... ay no, es que ¿qué van a decir de mí, mis amigas? Y si yo no hablo como ellas hablan y con ese lenguaje tan corriente, entonces me van a separar. Pues que la aparten y que allá la vean como la rarita, no importa, porque Dios se agrada, amén, por decir algo. Cumplamos con ese propósito, no seamos nosotros, somos el impedimento para poder alcanzarlo, no es nadie más, no vamos a culpar. Yo soy bien rápido para decirles que es tu culpa al esposo o a cualquiera que tengo cerca, porque no sé, esa soy yo que soy tan mala, pero hermanos, alcanzar el propósito, yo no voy a llegar allá diciéndole que por tu culpa, no, soy yo la responsable y nos toca hacer lo que tenemos que hacer y dejar de hacer lo que tenemos que hacer, amén. Entonces, todo lo que pensamos en nuestro interior, lo que nos llenamos es lo que nos hace. Y si nos llenamos de porquería, de películas de terror, vamos a vivir aterrorizados. Abrimos puertas al enemigo y comienza usted a vivir unas experiencias demoníacas. Entonces, usted llénese de todo lo que a Dios le agrada, amén. Tenga cuidado de las relaciones que tiene, de su entorno, de a quién deja entrar a su casa. Tenga cuidado en todo. Del que es soltero, no busque en el mundo lo que no se le ha perdido. Por eso, mucho desastre en Cristo. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También ahí vamos a alcanzar el propósito, hermanos, porque si Dios nos permite que vivamos esas situaciones es porque después de que hayamos vivido tantas cosas, a lo largo de mi caminar he vivido tantas cosas, buenas y malas, pero que hoy por hoy me sirven para compartir y sentir empatía con otras personas. Si yo no hubiera pasado hambre, yo sería una completa estúpida. Yo diría pasar hambre, porque nunca pasé hambre, en mi caso sí pasé hambre. Entonces, yo soy de las que no es avaricia, pero yo cuido mucho en la casa, desde que pasamos la prueba con 100, porque las pruebas se pasan en el Señor con 100, no mediocremente. Por eso, como hijos de Dios, todo lo tenemos que hacer con excelencia. Usted es estudiante del 100 y saquen las mejores notas. Usted es profesional, sea el mejor. Usted en su trabajo, sea eficiente, sea eficaz, sea puntual, sea responsable, porque así nos quiere el Señor. Y las pruebas en Él también se pasan con 100. Y como cuando pasamos hambre, yo quería llamar a mi mamá después de 7 días porque estaba grave, enferma del hambre, yo soy comelonísima. Y entonces
me ubicó muy bien mi esposo y me dijo, llamas a tu mamá, pero llamala que te dé el pasaje y te vas, porque yo no voy a creer en un Dios que no provee, porque en esta Biblia dice que Dios provee y que Dios no desampara a sus hijos, que tiene cuidado de los pajaritos y cómo no va a tener cuidado de nosotros sus hijos, y si no, esto es una farsa. Y dije, ok, y me quedé. Desde ahí, mis hermanos, y que pasé la prueba con 100, nunca más hizo falta pan en la casa. Hay en abundancia para la gloria y honra del Señor, pero no por eso yo desperdicio. Y doy gracias a Dios porque me hizo buena administradora de los alimentos. Y ahí puede haber una olla, pero yo le digo, venga, no importa cuántos lleguen, porque saben los que llegan, pero usted sírvase, porque usted puede servir el cerro, pero que se lo va a comer, no que me lo va a botar. O se puede servir el poquito, que es lo que usted come, porque me asusté que Sadie come poquito. Así que, de verdad, o sea, aprendemos y aprendemos a valorar. Amén. Soportemos la adversidad, mis hermanos, porque esto nos hace alcanzar y poder ser empáticos con otros. En esta noche pues damos gracias al Señor porque sabemos, y si algo nos ha dejado claro es que Él nos tiene con vida y que esta Biblia no es letra muerta, es una persona y es Jesucristo. Y nos manifiesta que somos bendecidos y que tenemos un plan, que hay un plan para nosotros, que hay un propósito que se ha de cumplir y que no vamos a hacer nosotros con nuestra vieja manera de vivir, con nuestra forma pecaminosa de vivir, que vamos a impedirlo. Así que yo quiero que oremos para que cerremos el culto adorando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy, Señor, porque los planes que has puesto en cada uno de nuestros corazones, Señor, sé que vienen de Jesús. Que esas metas que anhelamos las lograremos si nosotros caminamos firmes en tu palabra y en obediencia. Y sé que hay un propósito del Señor Jesucristo que se va a cumplir en mi vida, Señor. Y realmente, si algo he aprendido, que no solo en los momentos de gozo, de alegría, puedo ver tu mano poderosa, que también, Señor, los vituperios y las tribulaciones de las que nosotros muchas veces somos espectáculos, es para que nosotros lleguemos a ser empáticos y poder identificarnos con compañeros que están pasando la misma situación y que no seamos, Padre Santo, esas personas indiferentes a la necesidad. Te agradecemos, Señor, porque algo especial vistes en nosotros. Dice tu palabra que tú nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza. Y no queremos fallarte. Espíritu Santo de Dios, toma posesión de este templo. Sé tú el que controles. Sé tú nuestro primer amor. Sé tú encendiendo nuestra vida. Que seamos hachones encendidos, que seamos la luz de este mundo, que seamos las personas que tú quieres que seamos, testigos fieles tuyos, embajadores dignos tuyos en esta tierra, porque nuestra morada, Señor, está en los cielos y nuestra meta es el cielo. Y te agradecemos porque hoy entendemos que debemos de tener la mirada clavada en las cosas eternas, no en las de la tierra. Gracias, Padre, por tu infinito amor y misericordia, porque tu piedad, Señor, y tu bondad es la que nos tiene aún con vida. Te agradecemos por tu cuidado. Guárdanos en esta noche. Queremos adorarte porque una eternidad estaremos contigo adorándote. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.